Antes de que el Señor Jesucristo venga, habrá un, llamado la Gran Tribulación, periodo de tiempo. Este periodo de tiempo, en total, durará 3 años y medio. Este tiempo de 3 años y medio, llamado el tiempo de la Gran Tribulación, en realidad, el tiempo de la Gran Tribulación, se refiere en realidad, también a, aquel tiempo de los 2 testigos. Entonces, en ese tiempo, el Señor Jesucristo enseñó que, cuando llegue la Gran Tribulación, seremos traicionados por la gente. En ese momento, habrá hermanos que traicionarán a hermanos, y los padres también nos traicionarán. Así, entre nosotros, muchos hijos, muchas personas serán encarceladas, perseguidas, odiadas por todas las naciones, llevadas cautivas ante gobernadores y reyes. Ellos nos interrogarán, pero el Señor enseñó, y nos dijo que, cuando llegue ese momento, no nos preparemos de antemano. Para cuando seamos interrogados o arrestados, porque es por Dios, por la voluntad del Señor, que quiere que nosotros, al ser arrestados, y al ser interrogados, podamos, por el Señor Jesucristo, dar testimonio. Por eso, en ese momento, no se preocupen por qué decir, ni se preocupen por cómo hablar, porque el Espíritu de Dios nos dará lo que debemos decir. Esto significa que, durante el tiempo de la Gran Tribulación, habrá una característica muy evidente. La característica es recibir la marca de la bestia. Es decir, durante la Gran Tribulación, estará la bestia de 2 cuernos, la angloamericana, el Reino Unido y los Estados Unidos, que obligarán a personas de todas las naciones y razas a recibir la marca de la bestia de 10 cuernos. La bestia de 10 cuernos es el reino de parte de hierro y parte de barro cocido, la Rusia dividida y luego aliada, es decir, el país angloamericano. En el futuro se aliarán, y después de aliarse, ayudarán a la Rusia dividida y luego aliada, haciendo que todas las naciones y razas reciban la marca de Rusia. Nos preguntamos, ¿cómo es que Rusia es tan poderosa? Es que en el futuro aparecerá un personaje muy poderoso. Rusia, dentro de poco, se dividirá en 10 países, pero después de dividirse, su división durará unos 10 años, y luego se unificarán. Después de 10 años de división, estando fragmentados, divididos en más de 10 pequeños países. Después de dividirse en más de 10 pequeños países, estarán en constantes conflictos, peleando continuamente entre sí, especialmente el Reino del Sur y el Reino del Norte. Después de pelear durante años, aproximadamente en total, sumando unos 10 años, cerca de 10 años más o menos, aparecerá un personaje muy poderoso. Ese personaje, llamado el Rey del Norte, el tercer Rey del Norte, es el tercer Rey del Norte. Sobre este personaje, es a quien el apóstol Pablo llamó el hombre de pecado. Es decir, el llamado gran malvado. Una persona que es el gran pecador. Esta persona va a aparecer, es decir, en el libro del profeta Daniel, aquel que fue profetizado, aquel que tiene, aquel cuerno que tiene boca y ojos. Es decir, aquel cuerno con boca y ojos. Él abrirá la boca. Aquella persona que blasfema contra Dios, es Satanás, poseyéndolo directamente. Satanás pone directamente el espíritu de Satanás en aquel gran pecador, haciendo así que ese gran pecador, es decir, ese gran malvado, persiga a todas las naciones y pueblos, para que acepten la marca de la bestia. Acepten la marca de la bestia, lo que significa que todas las naciones y pueblos se convertirán en su pueblo, convirtiéndose en el pueblo de la bestia de 10 cuernos, enemigos del reino de los cielos, y además, abrirán la boca juntos para maldecir a nuestro Padre Celestial y al Señor. Es decir, en la gran tribulación futura, aparecerá algo así, y los hijos que pertenecen a Dios, liderados por el hermano Heber, junto con el hermano Heber, miles y millones de hijos, resistirán los ataques del mundo de Satanás. La gente del mundo de Satanás persigue a los espirituales, hijos de Israel, para que acepten la marca de la bestia. Pero los hijos de Israel saben que no podemos aceptar la marca de la bestia. Esta marca de la bestia representa al reino que pertenece a Satanás. Pertenece al reino del mundo de Satanás. Es Satanás poseyendo a una persona, para hacer que esa persona obligue a todas las naciones y pueblos a aceptar la marca de la bestia, y a aceptar la del mundo de Satanás, bandera del gobierno, el emblema nacional y el nombre de la nación. Al aceptar tal marca de la bestia, entonces, equivale a ser una persona que pertenece al mundo de Satanás. Entonces, todas las personas que pertenecen al mundo de Satanás se convertirán directamente en enemigas de Dios. En el futuro, serán directamente enemigas de Dios. Por lo tanto, aceptar la marca de la bestia es aceptar la del mundo, la bandera y el emblema nacional del gobierno, el nombre de la nación, en la frente o en el cuerpo. Tales personas, Dios las condenará sin perdón, sin perdón,
si aceptan la marca de la bestia. La Biblia dice que, seguramente serán arrojadas al lago de fuego y azufre. Sin embargo, los hijos espirituales de Israel, por la fe, creerán. Creerán en lo que el hermano Heber profetizó sobre el reino de los cielos. Profetizó sobre el reino de Dios, diciendo, el reino de Dios seguramente vendrá. Jehová, el Padre Celestial Jehová, y a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos salvará. Solo tenemos que perseverar hasta el fin de la gran tribulación, y venceremos. Entonces, muchísima gente creyó en las enseñanzas del hermano Heber, y también creyó en lo que dijo el hermano Heber, que el reino de los cielos va a descender. El Señor Cristo nos salvará. Entonces, muchas personas preferirían ser asesinadas por los gobiernos del mundo, preferirían ser perseguidas, antes que aceptar la marca de la bestia. Y entonces, esto de la gran tribulación en el futuro. Pero el Señor Cristo nos enseñó diciendo, que sí, perseveramos hasta el fin, y no adoramos a la bestia hasta la muerte, ni aceptamos su marca, ciertamente obtendremos la vida eterna. También dijo, este evangelio del reino de los cielos será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y luego, el mundo de Satanás, cuando llegue a su fin, entonces vendrá, es decir, sobre el Señor Jesucristo, y que el reino de los cielos descenderá, para que todas las naciones y pueblos pertenezcan al reino de los cielos, pertenezcan a Dios, pertenezcan a Cristo, pertenezcan al hermano Heber del nuevo pacto. Este evangelio será predicado a todas las naciones y pueblos. Las naciones y los pueblos dirán, quiero pertenecer a Dios, a Cristo, y pertenecer a Heber. Oh, resulta que Heber es el de Dios y del Señor, Hijo propio. Debemos volvernos a él. Así que tal evangelio será predicado a todas las naciones y pueblos. Entonces, las naciones y los pueblos preferirán pertenecer al hermano Heber, antes que querer pertenecer al gran malvado. Preferirán pertenecer al Hijo del Padre Celestial y del Señor, al hermano Heber, antes que pertenecer a este mundo, teniendo ellos este corazón. Y después, preferirán ser asesinados, antes que estar dispuestos, no dispuestos a aceptar la marca de la bestia, perseverando hasta el fin. Cuando la gran tribulación se haya cumplido, entonces serán salvos. Tan pronto como se cumpla la gran tribulación, Dios emitirá un decreto para salvar a Israel y a los hijos de Israel, llevándolos al reino de los cielos para obtener la vida eterna. Y entonces destruirá a todas las naciones y pueblos. Por lo tanto, una de las cosas más centrales de la gran tribulación, una cosa central, un asunto, es el asunto de la bestia y su marca, es decir, el gobierno de Rusia, y también su bandera y nombre nacional, lo que exige que la gente acepte. Y hay otra cosa, que durante la gran tribulación, también hay otro asunto muy importante, y es que Jerusalén será asolada. Porque el profeta Daniel ya profetizó, y el Señor Jesucristo también citó la escritura del profeta Daniel, profetizando que, en el futuro, durante la gran tribulación, Jerusalén será rodeada por un gran ejército, y Jerusalén quedará asolada. ¿Pero por qué quedará asolada? El Señor dijo, esos serán días de retribución. ¡Ay! ¿Cómo podría haber retribución sobre Jerusalén, siendo claramente la que una vez fue la capital de Dios, la ciudad santa del Padre Celestial, y el templo santo del Padre Celestial, también estaba en Jerusalén? ¿Por qué es una retribución? Es por una razón, por la cual se retribuirá a Jerusalén. ¿Por qué castigarlos? La retribución significa que sufren el mal por su maldad. Es porque ellos mataron a los profetas de Dios, e incluso mataron al Hijo de Dios, rechazando recibir al Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jerusalén sufrirá la retribución, será desolada y llevada cautiva. Entonces, en cuanto a los sobrevivientes que no fueron capturados, en cuanto a los sobrevivientes no capturados, aquellas personas, debido a que no fueron capturadas, aún permanecen. Muchísimas personas fueron asesinadas, a causa de la retribución, porque sus antepasados mataron al Señor Jesús. Dios quiere vengar al Señor Jesucristo. Y a causa del Señor Jesucristo, de este hecho de ser asesinado, Dios va a demandar cuentas a los judíos, por los pecados de los fariseos. Y después de demandar cuentas, muchas personas perecieron en la guerra, o murieron en la peste y el hambre. Así que tal vez de 10 personas, quizás solo quede una. Cuando quede solo tan poca gente, Dios les dará un corazón arrepentido. En ese momento, ellos aceptarán al Señor Jesús, y así, finalmente, el Israel del Medio Oriente, el Estado de Israel en el Medio Oriente, será preservado. Los sobrevivientes no perecerán, sino que tendrán vida eterna. En cuanto a aquellos destinados a la perdición, por supuesto que perecerán. A los sobrevivientes, Dios les dará un corazón arrepentido, y al aceptar al Señor Jesús de la salvación, serán perdonados, sus pecados serán perdonados, y resucitarán para tener vida eterna. Entonces, una de las características de la gran tribulación es que Jerusalén
será rodeada por un gran ejército. Rodeada por un gran ejército. La Biblia dice que es el día de la retribución. Ellos abandonaron a Jehová. Por lo tanto, Jehová los disciplinará, destruyendo a muchos. Los sobrevivientes se arrepentirán y aceptarán la salvación. Por eso decimos que si el hombre no quiere obedecer, será disciplinado por Dios. Ser disciplinado, en realidad es algo bueno, pues la disciplina no lleva a la muerte, sino que solo es un castigo severo de Dios, o un castigo más leve, para hacer que el corazón del hombre sepa volverse hacia Dios, y así obtenga misericordia. Porque anoche, el hermano Heber soñó con un hermano, que era disciplinado grandemente por Dios. Es decir, la madre del reino celestial ataba con una cuerda las manos de ese hermano. Ataba las manos de ese hermano. Y luego, el hermano Heber exhortó a este hermano diciendo: hermano, debes aceptar la enseñanza de la madre del reino celestial. Debes someterte. No te resistas. Debes someterte. Entonces, aquel hermano, continuamente, en medio del sufrimiento, al parecer, en medio del sufrimiento, lloró amargamente, con gran dolor. Tal vez, después de ser disciplinado, aprendió a someterse. Ninguna persona prospera desobedeciendo a Dios. A todos los desobedientes, Dios los azotará, hasta que se sometan, y después, tendrá misericordia. El Padre Celestial disciplinó a Israel en el pasado. Así es como el Padre disciplinaba. El Padre no tuvo compasión de los huérfanos, ni de las viudas, permitiendo que los huérfanos fueran asesinados, y las viudas humilladas, y luego los mató a sus esposos, haciendo que Jerusalén estuviera casi al borde de la extinción. Muchos fueron asesinados. Originalmente, los judíos deberían tener una población estimada en cientos de miles. Pero cuando el ejército de Babilonia vino a destruirlos, probablemente, solo quedaron unas pocas decenas de miles. Es posible que, de cada 10 personas asesinadas, solo quedaran una o dos. Es posible que llegara a ese extremo. Entonces, los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de ser llevados cautivos a Babilonia, fueron esclavizados durante 70 años. Al cumplirse los 70 años, Dios tuvo misericordia de ellos. Esto significa que, a los rebeldes, Dios no los destruirá para siempre, sino que salvará a algunos. El Padre Jehová aplicó esta disciplina. Entonces nosotros, como sus hijos, si podemos aceptarlo, debemos aceptar la disciplina y someternos a la autoridad de Dios. Porque, si todos los desobedientes no pueden prosperar, ser disciplinados por Dios también es bueno. Si en medio de la disciplina nace un corazón que sabe someterse a la autoridad y que obedece y teme a Dios, entonces recibirá misericordia, porque la Biblia dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El Padre, a través de la purificación, a través de la tribulación y el sufrimiento, disciplina a su pueblo. Así, en la disciplina, en el sufrimiento, después de aprender a obedecer, serán salvos. Entonces, como acaba de decir el hermano Heber, a Israel en el Medio Oriente, Dios también usará una gran tribulación para disciplinarlos, pero no destruirá a todos. Destruirá a la mayoría y dejará a una pequeña parte. Y los que queden tendrán labios limpios, y sus espíritus ya no serán rebeldes. Ya no serán rebeldes. Al contrario, tendrán un corazón obediente y recibirán misericordia. Así entendemos que la disciplina de Dios no es como la disciplina humana. Cuando el hermano Heber era pequeño, por el padre adoptivo carnal, tal vez el padre adoptivo, o tal vez sea el padre carnal. En el futuro, Heber entendió que cuando él disciplinaba al hermano Heber, usaba un látigo. Con esta pequeña vara, le daba un golpe en el trasero, y luego, era solo un dolor leve. Después de media hora, ya no dolía. Pero la disciplina de Dios no es así. Incluso, disciplina hasta el punto de hacernos incapaces, ante el gran sufrimiento. Porque, el Padre Celestial también le dijo a Heber: en el sufrimiento, edifica a Israel, y también edifica su cuerpo. El Padre Celestial, para disciplinarnos, usará grandes tribulaciones para refinarnos, para que tengamos un corazón obediente y temeroso. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.